estar interesados en saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad del Padre? Amén. Amén. Recuerden que Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? A eso vino. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. ¿Se recuerdan aquel momento cuando los discípulos se fueron a comprar comida y Jesús se quedó en el pozo de Jacob, en Sicar, donde iban los samaritanos y de ahí tomaban aguas? Entonces ahí fue el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y cuando los discípulos llegaron con la comida y ya había pasado toda aquella conversación entre Jesús y la mujer samaritana, y la mujer samaritana, cuando supo con quién hablaba, entonces tiró el cántaro y salió corriendo para anunciar y testificar a todo Samaria que ya era otra mujer. O sea que con un encuentro con Jesús puede cambiar totalmente nuestra vida. Y hemos venido a encontrarnos con Él en este lugar. Y algo tiene que cambiar en nuestra vida si nosotros tenemos un encuentro con Jesús. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que los discípulos no tuvieron, tenían la intención, pero se abstuvieron de preguntarle qué hablaba con aquella mujer. Pero le ofrecieron comida. Y Jesús le respondió: mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. Amén. Entonces estoy haciendo mención en esto porque Jesús siempre, desde que vino a esta tierra, Él dice claramente que su misión en esta tierra era hacer la voluntad del Padre. Aún horas antes de ir a la cruz en el Getsemaní, Mateo 26:42 dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Así que de eso quiero hablarles en esta noche. Vamos al Evangelio de Mateo 7:21. Evangelio de Mateo 7:21 ya es un versículo muy conocido. Así que es esto lo que el Espíritu ha puesto. Evangelio de Mateo 7:21, y el mensaje de esta noche es la voluntad del Padre. Veremos a través de las Escrituras cuál es la voluntad del Padre, para que podamos ir a gozar de la gloria eterna que está reservada para los hijos. Mateo 7:21. Muy bien. Leemos y dice así la Escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está donde, en los cielos. Todos juntos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pueden sentarse. Pregunto, ¿habrá alguno acá que dice: yo no tengo interés de entrar al cielo? ¿O no quiere entrar al cielo? Creo que todos queremos entrar al cielo. Pero aquí específicamente Jesús está diciendo quiénes entrarán al cielo. Es decir, que no todos entrarán al cielo. Todos queremos ir al cielo, todos queremos heredar vida eterna, todos queremos ir a gozarnos allá. ¿Es así? Y es tan lindo que el Señor Jesús habló mucho del cielo. Lo triste es que habló más del infierno. Es lindo que Jesús habló mucho de los ángeles, pero habló más de los demonios. Jesús habló tantas palabras bonitas, pero también habló la verdad. Amén. Entonces todos queremos ir al cielo y yo espero verlo allá en el cielo a usted. Yo creo que usted espera verme en el cielo a mí. Y aquí también está el pastor. Porque hay algunos que hasta en el sueño me les aparezco. ¿Verdad?
ya están como un poco traumados, porque en cierta ocasión, una hermana miembro que teníamos en la iglesia en Santa Rosa de Lima, que estábamos pastoreando, ella es de origen de Nicaragua, entonces hizo un viaje, y en el viaje pues ella pues andaba haciendo sus cosas personales. Entonces, y ahí en ese viaje, dice, me le aparece en sueño, hablándole y exhortándole. Y ella se asustó, dice, porque le estaba hablando en el sueño, porque quizás no andaba haciendo cosas buenas. No sabemos. Entonces, lo importante es que nos aseguremos de hacer la voluntad del Padre. Usted puede tener su propia voluntad, todos tenemos una voluntad propia, ¿verdad? Pero la voluntad primordial que nosotros debemos de procurar hacer y vivir de acuerdo a esa voluntad es la voluntad del Padre. Amén. Es como los hijos, que ellos deben de hacer la voluntad de sus padres. Todo aquello que está dentro de lo que es bueno, de lo que es honesto, de lo que es puro, ¿verdad? Pero no se puede hacer la voluntad de nuestros padres, aquella voluntad que desagrada a Dios, sino todo lo que agrada a Dios. Amén. Entonces, yo mencioné algunos versículos que Jesús vino a esta tierra para hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Amén. No su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? No todo el que me dice Señor, Señor. Usted puede decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi libertador, Jesús es mi gozo, Jesús es mi paz, Jesús es mi fuerza, mi buen pastor, mi luz, mi salvación. Jesús es todo para mí. Pero eso no garantiza que usted va a entrar al cielo. Eso no garantiza que yo voy a entrar al cielo, porque yo diga, Jesús es el Señor, Jesús es Salvador, Jesús es mi libertador. Eso no garantiza. Lo que garantiza que entremos al cielo es si estamos haciendo la voluntad del Padre. Amén. Eso es. Repito la pregunta, ¿cuál es la voluntad del Padre? Le voy a dar 5 principios para que tengamos un panorama y una noción bastante clara, suficiente para que comprendamos cuál es la voluntad del Padre. Ya si usted se pierde, no por ignorancia, sino porque usted pues no quiso hacer la voluntad del Padre, simplemente es eso. Amén. Así que vamos al Evangelio de Mateo, estamos ahí en Mateo 17:5. Vamos a ver qué sucede, cuál es la voluntad del Padre. Y aquí vemos una escena cuando los discípulos estaban con Jesús en el monte de la transfiguración, como se conoce. Los vestidos de Jesús se hicieron blanco, más blanco que nadie puede hacerlo así en esta tierra. Y vemos esa experiencia gloriosa que tuvieron los discípulos. Y ahí se va a escuchar la voz del Padre hablando a los discípulos. Dice ahí, Mateo 17:5, ¿lo tienen? Muy bien. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí que una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga lo que le dice, a él oí. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que oigamos ¿a quién? ¿A quién? A Jesús, su Hijo. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oír. O sea que el Padre no va a oír a nadie, sino a aquel que oye al Hijo. O sea que el Padre no va a estar complacido en ningún hombre, por mucha alta espiritualidad y bondad que tenga esta tierra. En nadie tiene Padre complacencia, solo en su Hijo Jesucristo. Entonces, si el Padre está diciendo, en él yo tengo mi complacencia, y le está diciendo a los discípulos, a él escúchenlo, a él óiganlo.
Pongan atención lo que Él les dice. Por eso es que el primer mandamiento o la oración más importante, como le enseñaba en el pueblo judío, es aquella que dicen ellos en Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Adonai, el Señor, uno es, y lo amarás con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Entonces, oye Israel. Por eso es que cuando Dios saca al pueblo de Israel, le dicen las mismas palabras: si oyeres atentamente, Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová, el Señor tu Dios, e hicieres conforme a todas sus palabras, sus ordenanzas y estatutos, ninguna plaga de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Pero el principio es oír. Por eso que Jesús siempre decía: el que tiene oído. Por eso Apocalipsis, el que tiene oído para oír. Por eso que Romanos 10:17 dice: porque por el oír la palabra de Dios viene ¿qué? La fe. Entonces debemos de poner atención lo que dice Jesús, lo que Él nos habla, lo que Él nos ha predicado, lo que Él nos ha enseñado. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le ponemos más oído a lo que dice el mundo, a lo que dice fulano, a lo que dice mengano, a lo que dice el vecino, a lo que dice el hermano, la hermana, y le ponemos más atención hasta lo que dice el chucho. Porque hasta interpretan lo que dicen los animales y hablan con los animales. Yo todos los días a veces salgo ahí a caminar un poco y como que un montón de perros por todos lados, y la gente, y una señora está con 5 perros, anda ahí y les hablan a los perros y andan hablando con los perros ahí. Yo dije, en vez de hablar con el Señor. Y nosotros somos más prestos para poner atención a lo que dice. Por eso que Jesús le decía: ¿qué dice la gente de mí? La gente dice esto, la gente dice lo otro. Jeremías, que otros a Juan, que otros algunos de los profetas. Pero ¿ustedes qué dicen? Entonces la voluntad del Padre es que oigamos, pongamos atención a lo que Jesús dice. Mire cuánta atención ponía la gente. Que no había micrófonos como este, no había equipos de sonido que tuvieran alta potencia para poder alcanzar ciertas dimensiones para que la gente escuchara. Pero ¿cómo podían escuchar a Jesús? Porque todos estaban atentos. Igual que hoy, creo que está atento, ¿eh? Bien atento está. Entonces, a él oí. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban tan sorprendidos que ellos vieron a Moisés y a Elías que hablaba con Jesús. Pero la pregunta es: ¿cómo es que Pedro y los discípulos, Juan y Jacob, que fueron los 3 que estaban con Jesús, cómo ellos pudieron reconocer que era Moisés y que era Elías cuando ellos no sabían? Habían vivido en otra época, años atrás. ¿Y cómo lo conocían? Eso sucede, hermano, que cuando nosotros estemos en la presencia y en la gloria de Dios, nos vamos a conocer unos a otros. ¿Por qué? Porque en esa dimensión todo se conoce. Aleluya. Entonces, porque es una manifestación de la gloria de Cristo en ese momento. O sea, que ellos estaban bajo una atmósfera de la gloria. Por eso que una nube apareció y la voz del cielo que le dijo: la del Padre, este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. A él oí. ¿Por qué? Porque Pedro ya estaba queriendo decir: hagamos una enramada para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Una enramada, imagínense. Miren a Pedro lo que estaba, una enramada. Cuando Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vamos a estar, Pedro, en una ramada, una champita, andaba pensando. Cuando tenemos allá moradas celestiales, eternas y gloriosas, no hechas por mano de hombres, sino por el constructor perfecto, que es nuestro Dios, el Padre. ¿Se gozan por eso? A él oí. A él oí.
El que me oye y hace mis palabras, dijo el Señor, le compararé ¿a quién? Aquel prudente que edificó su casa sobre la roca y aquel que edificó su casa sobre la arena. Porque todo viene de lo oír. ¿Qué es lo que nosotros oímos? Porque eso es lo que va a afectar nuestro sentido y va a afectar nuestra vida. Aquello que nosotros prestamos atención. ¿Está escuchando, verdad? Tiene abierto bien los oídos. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? A Él oír, a Jesús, su palabra. Esto es lo que debemos de estar atentos, oír la voz de Dios a través de su palabra. Pero a veces nosotros estamos escuchando, repito, voces que no tenemos que escuchar. ¿Verdad? Y a veces nos tormentan y nos torturan más. Amén. Así que cada día debemos de oír a Jesús. ¿Será que se puede oír? Aleluya, y no se lo estoy leyendo yo, pues. Entonces, a Él oír. Ay, yo quiero que Dios me hable. Yo te estoy hablando ahorita, pues. Ay, que yo quiero un profeta reconocido que venga de otro país y me habla. Y bueno, y no hay otro mayor profeta que aquel que descendió del cielo, murió en la cruz y resucitó al tercer día y está en medio de nosotros por medio del Espíritu de su palabra. Aquí. Y esa es la situación de muchos, que somos influenciados por voces que no vienen de Dios. Amén. Pero la voz que tenemos que escuchar es la voz del Hijo, a través de su palabra y a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Padre dice, es mi Hijo que yo tengo que comprar. Escúchenlo a Él. Amén. Escuchamos a Jesús a través de su palabra y de su Espíritu que está aquí. Amén. En segundo lugar, la voluntad del Padre. Vamos al Evangelio de Juan 6, 29. Juan 6, 29. Mire qué lindo es cómo el Señor nos habla. Juan 6, 29. Pero vamos a leer desde el versículo 25 para que veamos el contexto de la respuesta de Jesús a aquellos que le preguntaron. Evangelio de Juan 6, 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Sí, porque no lo habían visto ir con la barca con los discípulos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea que Jesús hacía señales extraordinarias, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esa fue una de las grandes señales que Jesús hizo, alimentar a miles de personas. Trabajad, escuche, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, la del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el que Él ha enviado. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre, que creamos en Él. Por eso es que es bien conocido por todos y hasta los niños les enseñamos que se lo aprendan desde muy pequeño, y es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo, sin excepción de personas, para todo aquel que en Él cree, está en un tiempo presente y activo. Es decir, que si creyó ayer en Jesús, crea hoy y crea mañana, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida. ¿Y cuántos quieren tener vida eterna? Pues hay que creer en el Hijo, porque esa es la voluntad del Padre. Pero aquí está el asunto, que esto no es muy agradable. El versículo 36 del capítulo 3 de Juan dice, el que cree en el Hijo
tiene vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora mismo la ira de Dios está sobre todos aquellos que no quisieron creer en Jesús. Ahora mismo la ira de Dios está sobre todos aquellos que no quisieron creer a Jesús, que no quisieron rendirse a Jesús, que no quisieron aceptar a Jesús. Ahora mismo están sufriendo la ira. Pero el que tiene el Hijo tiene la vida y vida eterna. Porque esta es la voluntad del Padre, que creamos en su Hijo. Porque su Hijo no vino para condenar al mundo, sino para salvar el mundo. Pero esta es la condenación, que el mundo amara más las tinieblas que la luz. Entonces, por eso es que la humanidad será condenada, porque no creen en el Hijo. No quisieron creer en la voluntad del Padre, que solamente en Jesús hay perdón de pecados, hay redención. Solo en Jesús podemos encontrar vida eterna. Amén. Entonces, por eso es que Jesús le dice a la multitud: ustedes me buscan no porque les dicen las señales, sino porque ustedes andan detrás del pan, andan detrás de las cosas materiales, andan detrás de los milagros, andan detrás de las sanidades, pero ustedes no andan realmente con el corazón y la intención correcta en la cual deben de andar. Amén. ¿Por qué? Porque muchos no estaban interesados en hacer la voluntad del Padre, no estaban interesados en las cosas espirituales del Señor. Amén. Así que esa es la voluntad del Padre, que creamos en el que Él envió. Por eso que vemos en el Evangelio de Juan que hay una palabra que resalta, y es la palabra fe, creer. Fe, creer. Si usted lee el libro de Juan, comienza con creer y termina con creer. Y estas cosas se han escrito para que creáis que en Él, que el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Entonces, esa es la voluntad del Padre, que creamos en Él, que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Amén. Que no importa cuántas buenas obras nosotros hagamos, no importa por muy alta estima que nos tenga la gente por las buenas obras que hacemos, eso no nos puede salvar. Únicamente la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Jesús que nos justifica. Entonces, delante del Padre no nos vamos a justificar por buenos que seamos, ni nos vamos a condenar por malos que seamos, sino que la única manera de ser acepto delante del Padre es cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Por eso el ladrón en la cruz puso su confianza en el Señor y ahora está en el paraíso. Y cualquiera puede decir: no, ese hombre está en el infierno. No, ahora está en el paraíso gozando. ¿Por qué? Porque creyó en aquel que le podía salvar, que es Jesús. No confió en sus malas obras para ser condenado, sino que confió en la obra que Cristo hizo en la cruz por él. Por eso es que hay un problema, que cuando nosotros confiamos en nuestras buenas obras, nos condenamos más. Pero cuando nosotros no tenemos confianza absoluta en nada ni en nadie más que en Jesús, entonces el Padre dice: estás haciendo mi voluntad. Porque el hombre falla, pero el Señor nunca va a fallar. Vano es el hombre y el caballo para salvarse, dice la Biblia. Fíate de todo corazón del Señor. Esa es la voluntad del Padre, que creamos en el Hijo. ¿Cuántos creen en Jesús? Oye, que si confesares con tu boca y creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la voluntad del Padre, que creamos en el Hijo. Amén. No que creamos en el ministerio, no que creamos en los dones, no, en nada de eso, solo en Jesús. Amén. No vaya a ser como aquellos dos que subieron al templo a orar. El fariseo decía: te alabo, Señor, porque yo no soy como este borracho, este adúltero, este fornicario. Yo no soy como esta mujer, como este hombre. Yo diezmo todo lo que gano, doy ofrenda, voy a los cultos, hago buenas obras y yo merezco el cielo.
Y dice que hablaba así mismo. Pero ¿qué hacía el pecador? Se humillaba y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo: aquel que se justificaba a sí mismo, que confiaba en sí mismo, descendió a su casa condenado. Pero aquel que se humillaba delante de Dios, descendió a su casa justificado, es decir, salvo. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en él, ni en nada, ni en nadie más, sino en Cristo Jesús. Amén. Entonces, este es el asunto que siempre Pablo predicaba: la justificación por la fe, la cual muchos de los judíos no podían comprender y percibir y recibir esta doctrina. ¿Por qué? Porque ellos confiaban más en lo que hacían que lo que Cristo hizo en la cruz. Así que lo más importante y la voluntad del Padre es oír a mi Hijo, pero creer en Él, porque la fe en Él es la que nos va a salvar. Amén. Tercer lugar, la voluntad del Padre. Dijimos, número 1, oír al Hijo, creer en el Hijo. Y en tercero, diga conmigo, obedecer al Hijo. Aleluya. Vamos a Mateo 7:24. Ahí, volviendo al capítulo 7, el versículo 24, ya les había adelantado un poco, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sobre qué? Pero escuche bien el principio: cualquiera que las oye, luego las cree y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba apuntada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, hermanos, que cuando nosotros, miren cómo es el principio: el Padre dice, óiganlo a Él. Luego dice, crean en Él. Y luego dice, obedézcanlo a Él. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Jesús, obedecemos la palabra de Dios, estamos fundando cada vez más nuestra vida espiritual en la roca eterna. Pero cada vez que nosotros oímos palabra de Dios, semana tras semana, día tras día, y como dicen, por aquí no entra y por aquí sale, no, mentira, ni entró por aquí ni salió por ahí, no, rebotó. Porque el que oye atentamente, entonces va a recibir, cuando recibe va a creer, y cuando cree, esa fe lo va a mover a obedecer. Por eso cualquiera que me oye esas palabras, el Padre dice, óigalo a Él, crea en Él y obedézcanlo a Él. ¿Qué fue lo que dijo María en la boda de Caná de Galilea? ¿Se recuerda? ¿Cuál fue el consejo que le dio María a los sirvientes? Hagan todo lo que Él os dice. Juan 2:4. Hagan todo lo que Él os dice. ¿Por qué? Porque los sirvientes vinieron a María, porque María era una de las encargadas de estar en el desarrollo, en que todo vaya bien ahí. María vino a Jesús y tienes conmigo muerto, todavía no ha llegado mi hora. Entonces María dijo, no, aquí no vengan a mí, vayan a Él, hagan todo lo que Él lo dice. Porque el que tiene respuesta a cualquier situación, por muy difícil que sea, es Jesús. Y si nosotros hacemos lo que Él dice, siempre vamos a tener la bendición de Dios. Entonces vinieron los sirvientes y así debemos de ser nosotros. Señor, aquí estamos. Solo dinos lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Así es usted también, ¿verdad? Vaya, pastor, aquí estoy. ¿En qué yo puedo servir?
dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago con mucho gusto. Ahí lo mandamos a limpiar los baños y a limpiar allá afuera. Todo. Pero eso no me gusta, pastor. Y no es que un siervo fue una sierva. Y vinieron los sirvientes de Jesús y le dijeron: Jesús, aquí estamos. Y Jesús le dijo: bueno, llenen esas tinajas de agua hasta arriba. Y dice que había 6 tinajas, según el rito de la ley. 6 tinajas. Y comenzaron a llenarla. Y luego le dijo Jesús: llévenselo al maestresala. Ya ese mandato ya era más difícil de hacer. Porque lo que necesitaban no era agua, era vino. Y aquellos hombres sostenían su vida y su familia con ese trabajo. Y si lo llevaban al maestresala, ¿por qué? Porque el maestresala los había contratado. Y si ellos le llevaban agua, si el maestresala podía decir: esto está burlando de mí, y lo podía echar, podían perder su trabajo. Pero cuando usted hace lo que el Señor dice que tiene que hacer, no se preocupe, no va a perder con Jesús, siempre va a ganar. Y ellos no andaban cuestionando: pero Señor, ¿pero por qué? No, eso, yo no voy a arriesgar, ya me imagino el otro, vas a arriesgar tu trabajo por hacerle caso a Jesús. No, ellos no anduvieron diciendo nada, cuestionando, sino que ellos llenaron el agua hasta arriba y luego se le llevaron al maestresala. Cuando llevaron la tinaja al maestresala, y el maestresala no vio agua, sino lo que vio fue vino. Y lo probó, y fue el mejor vino que había probado aquel hombre. Y hubo el milagro en la boda de Caná de Galilea. Problema solucionado. ¿Qué problema tiene usted? Oiga a Jesús, crea en Jesús y obedezca a Jesús, porque esta es la voluntad del Padre. ¿Está entendiendo, verdad? ¿O me estoy dando a entender? Por eso es que Jesús replicaba y decía: ¿por qué me llaman Señor, Señor ustedes y no hacen lo que yo les mando? Por eso es que dice: muchos me entendían, me dirán: Señor, 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 Señor. Yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para hacer la voluntad del Padre tenemos que obedecer al Hijo. ¿De acuerdo? ¿Se recuerda cuando Pedro toda la noche pasó pescando y nada? Es que, hermano, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre, cuando nosotros no estamos obedeciendo la voz del Hijo a través de su palabra y del Espíritu, todo nos va mal. Y luego nos preguntamos: ¿pero por qué no está yendo mal? No estamos obedeciendo, no estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Se recuerdan? Toda la noche Pedro, nada, colando agua pasó con las redes. Y mire que eso es terrible, porque yo también fui pescador. Y pescaba con mis padres y con mi hermano mayor. Y pescaba con mis tíos también. Y pasar toda la noche y no sacar nada. La desvelada, el sacrificio, el sereno, el viento y dormir incómodo. Y al final a la casa. Toda la noche había pescado en el mar de Galilea. Nada. Pero vino Jesús y le dijo: ponga mar adentro y tira la red para pescar. Cuando Cristo te da una orden que hagas algo, hazlo. Y Pedro dijo: toda la noche hemos pecado y nada hemos agarrado, así que, pero en tu nombre, en tu palabra, yo lo voy a echar. ¿Y qué sucedió? Tiró la red y el gran poco de pescado, el gran cantidad de pescado, que aún la red se rompía, y llamaron a Jacob, llamaron a Juan y todos los que estaban a la orilla en el mar de Galilea: vengan, ayúdame, porque es cantidad de pescado. Mira cuánto vale el obedecer una palabra que desobedecer la palabra del Señor. Entonces, la voluntad del Padre es que obedezcamos al Hijo. A Él oír, a Él creer, a Él obedecer. Amén.
Entonces, cuando nosotros estamos obedeciendo a Jesús, que es la voluntad del Padre, entonces nuestra vida espiritual va a estar siendo edificada en la roca eterna. Vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán pruebas, pero vamos a estar ahí firmes. Amén. Entre más obedezca usted la palabra, yo obedezco la palabra, más nos vamos a firmar. Amén. Y mayor bendición vamos a tener. Vamos a caminar en una atmósfera de milagro. Porque vemos la voz de Caná y Galilea, sucedió una señal, un milagro portentoso. Que si obedecemos la voz del Hijo, vamos a caminar en victoria, en bendición, en milagro tras milagros. Cuando estamos obedeciendo sin importar la circunstancia, automáticamente los problemas se van a resolver. De repente el Señor manda respuesta y se resuelve aquel asunto que quizás por algún tiempo, por algún año, estuvo esperando. Aleluya. En cuarto lugar, ¿cuál es la voluntad del Padre? Diga conmigo, servir al Hijo. Vamos a Juan 12:26. Evangelio de Juan 12:26. Mire lo lindo que dice aquí. Evangelio de Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Escuchen. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea que el Padre, la voluntad de Él es que todos sirvamos al Hijo. Esto es lo que aprueba el Padre, que sirvamos al Hijo. Por eso nadie puede servir a dos señores. Tenemos que definirnos a quién vamos a servir, porque esa es la voluntad del Padre, que sirvamos al Hijo. Amén. Por eso que José dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es la voluntad del Padre, que sirvamos al Hijo. Por eso es que vemos que, no sé si anteriormente parece que les estaba hablando de que como aquellas mujeres que habían sido liberadas y salvadas por Jesús, en el Evangelio de Lucas 8:2, si no me equivoco, ahí estaban unas mujeres, María Magdalena, en la cual había salido 7 demonios, ahí estaba también Susana, y estaba también la otra, ¿cómo que se llama? ¿Cuál? Juana, la esposa del superintendente de Herodes. Entonces, y dicen que las mujeres le servían. La suegra de Pedro, cuando fue levantada, le servía. Entonces, usted y yo hemos sido llamados para servir y adorar al Hijo. Por eso que Jesús le dijo en su cara al diablo, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y quién es su Dios? Si estaba hablando con Dios, ha hecho carne ahí. Y usted sabe que uno de los que mayor le sirve a Dios es el diablo. Está en la Biblia. Jesús se lo dijo a Satanás, que le iba a servir y le iba a adorar. Y aún en el libro de Job nosotros lo vemos. Porque Dios usa aún a Satanás para probarnos, que nos ataca, que nos zarandee como a Pedro, como a trigo. Pero el Señor se va a encargar de que nuestra fe no decaiga, sino que Él nos va a dar lecciones grandes para que las aprendamos y seamos mejores creyentes. Pero nuestra firme convicción debe ser servir al Señor. Amén. Ay, que me duele la cabeza hoy. Es que no estoy con un buen ánimo hoy. Ay, que no quiero servir al Señor hoy. Esa no es la voluntad del Padre. Nos ha llamado a servir en tiempo de riqueza, en tiempo de pobreza, en tiempo de salud, en tiempo de debilidad, de enfermedad, de escasez. En todo tiempo nos ha llamado a servir. Esa es la voluntad del Padre.
Muchas veces no me he querido subir aquí a predicar, pero tengo que subir, porque esa es la voluntad del Padre. Yo me comprometí de servirle al Señor. No importa cómo esté, no importa cómo me sienta. Por eso que Pablo dice que si predico la palabra de buena gana, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala gana, pues la encomienda se me ha dado, y hay de mí si yo no predico, hay de mí si yo no sirvo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ven ustedes? Somos llamados para servir, esa es la voluntad del Padre. Jesús llamó a sus discípulos para que sus discípulos le sirvieran. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos activos sirviendo al Señor Jesús, entonces esa es la señal de que estamos haciendo la voluntad del Padre, sirviendo al Señor. Si alguno me sirve, dice Jesús, yo creo que todos le pueden servir aquí al Señor. Si alguno me sirve, o sea que hay algunos que no le sirven. O sea, no sirven, no siguen a Jesús. No oyen a Jesús, no creen en Él, no le obedecen, ni le sirven. Porque aquel que le oye, aquel que le cree, aquel que le obedece, le sirve. Porque esta es la voluntad del Padre, que le sirvamos al Hijo y le adoremos. Por eso es que vemos que cuando Jesús nació, que dice que una adoración angelical en la vigilia que estaban aquellos pastores cuidando el rebaño, se escuchó y tuvo aquella revelación. Y entonces cómo cantaban aquellos millares de ángeles adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y vemos cómo aquellos magos viajaron de lejanas tierras y abrieron su tesoro y se postraron y adoraron al Hijo. Entonces la voluntad del Padre es que le sirvamos al Hijo y le adoremos. Por eso es que cuando la tempestad se calmó, los discípulos se postraron a tierra y la adoraron. Entonces nosotros debemos de servir y adorar al Señor. Amén. Si alguno me sirve, siga. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo honramos al Hijo? ¿Cómo honramos al Padre? Sirviendo al Hijo. Entre más usted sirva de bienestar para la persona, para su prójimo, para la obra del Señor, entre más usted sirva, mayor recompensa y honra tendrá del Padre. Muchos quieren ser honrados, quieren recibir honra de Dios. Si quieren recibir honra de Dios, honra del Padre, sírvele a Jesús. Sírvele su obra. Usa tus dones, tu talento, tu tiempo, tu esfuerzo, tu sacrificio. Y también ministra la finanza y tu dinero en lo que puedas. Y Dios te va a honrar. Amén. Bueno, si el hijo se porta bien y hace sus tareas y es bien portado en la casa y es obediente y sirve en la casa y pues cumplen con sus obligaciones en la casa y todo está bien, entonces sus padres se van a sentir honrados de sus hijos, ¿verdad? Y eso como que da como para honrarlos, elogiarlos a ellos también. Amén. Pero si un hijo, una hija es rebelde, no quiere hacer nada en la casa, le dicen a la hija, mira, agarra una escoba, una barra y la otra trapea. ¡No! Que contraten una sirviente mejor. Más los jóvenes de hoy se van a molestar las uñas a la mano. Tremendo. ¿Y cómo quieren servir en la obra del Señor? ¿Pero quieren ser misioneros? ¿Quieren ser misioneros? Dios mío. Y a veces no queremos servir aquí, muchos quieren ir a las naciones, quieren ser misioneros y no quieren servir acá. No sufren de una mala miradita ahí, o un mal comentarito. Dios, ¿cómo te prueba? Con una mirada te prueba Dios. Con un comentario, a ver cómo tu reacción, y ya se repite como el pavo real, mucho.
Ya no quiero servir, ya no quiero ser parte del ministerio de alabanza, ya no voy a esa iglesia. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús, el Señor, a Él servir. ¿A quién está sirviendo usted? ¿A quién estoy sirviendo yo? Esa es la voluntad del Padre, que sirvamos al Hijo. Yo creo que en algo puede servir usted. Ya deje de estorbar tanto, hombre, sirva en algo. Ya deje de hablar tanto y sirve en algo. Deja de quejarse tanto y sírvale mejor. Si tu enemigo te pidiera de comer, dale de comer, sírvele. Ah, no, pero esta no me cae mal. Dios mío. ¿Dónde está la sierva, pues? ¿Dónde está el siervo? Oh, la sierva del Señor, el siervo del Señor. ¿No quiere servir? Y la Biblia dice que Jesús, en el reino de los cielos, va a servir a su amada. Va a servir a su esposa. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida. Mire que Jesús vino a servir al Padre. Por eso que el Padre dice, sirvan al Hijo, porque Él me ha servido a mí y Él les ha enseñado la forma de servir. Ah, pero yo lavo los pies, dijo Pedro, yo eso no lo hago, que lo haga otro. Entonces esa es la voluntad del Padre. Que oigamos al Hijo, que creamos en el Hijo, que obedezcamos al Hijo y que sirvamos y adoremos al Hijo. Amén. En quinto lugar, la voluntad del Padre, diga conmigo, testificar del Hijo. Vamos a Mateo 3:17, que es muy conocido, es en parte lo que dice también en Mateo 17:5. Pero vamos a Mateo 3:17, y esto será en el Jordán mientras Jesús era bautizado por Juan el Bautista. Mire qué escena tan maravillosa y gloriosa que se da en ese lugar. Evangelio de Mateo 3:17. Gloria al Señor. Pero vamos a ver desde el 16. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mire, ahí se da la manifestación de la Trinidad de Dios. El Espíritu descendió en forma corporal de paloma sobre Jesús y permaneció en Jesús. La voz de los cielos, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? El Padre y el Espíritu estaban testificando de que Jesús es el que Dios ha puesto para que la humanidad sea salva, para que la humanidad sea perdonada y todos alcancemos las promesas de Dios por medio de Jesús. A este es el que el Padre ha señalado, el que el Espíritu ha señalado, a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Padre? Testificando del Hijo. El Espíritu descendiendo está testificando de Jesús. Por eso que Jesús dijo, y Él testificará de mí y hablará de lo mismo y se los hará saber. Y ustedes serán mis testigos juntamente con el Espíritu, porque el Padre ha testificado del Hijo. Entonces, la voluntad del Padre es que nosotros demos testimonio del Hijo. Por eso que Jesús dijo, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Porque esa es la voluntad del Padre, que seamos testigos. ¿Qué es lo que hizo la mujer samaritana? Dar testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que hizo la mujer de Gadareno? Dar testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que hizo el que nació ciego de nacimiento, aquel joven? Dar testimonio de Jesús, aunque le echaron de la sinagoga. Esa es la voluntad del Padre, que te echen, pero que el Padre no te eche cuando seas llamado a la gloria. No vaya a ser que lo diga, pero ¿y tú por qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Si no estás vestido, ¿cómo tienes que estar vestido? Entonces ahí va a decir el Señor, no, átenme a este pie y mami, ¡sí! A las tinieblas de afuera. Ahí ese era el show y el crujir de dientes.
¿Cuál es la voluntad del Padre? Que demos testimonio de Cristo. Y demos buen testimonio, que testifiquemos de Cristo, que hablemos de Cristo, que prediquemos de Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Por eso dice aquí, y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso es que el Padre está dando testimonio, el Espíritu está dando testimonio, y por eso que los discípulos daban testimonio de Cristo, porque esta es la voluntad del Padre. Por eso que Pedro dijo, no podemos dejar de decir y hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vamos a seguir testificando de Cristo. Vamos a decir que solamente en Él hay salvación. Aunque nos metan a la cárcel, aunque nos corten las cabezas, aunque nos metan látigos en nuestras espaldas, pero nosotros vamos a seguir testificando que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Que a este es el Padre ha señalado, el que es de vivos y de muertos, para que todos en cualquier parte del mundo pueden alcanzar el perdón de los pecados. Por eso que Pedro en una de sus predicaciones dice, a este el Padre ha señalado, el Padre ha testificado. Entonces la voluntad del Padre es que testifiquemos del Hijo. La voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu es que testifiquemos. Por eso que Jesús habla del Espíritu, dice que la voluntad del Espíritu es glorificar a Jesús. Por eso que Jesús antes de ir a la cruz estaba orando en el capítulo 17 de Juan. Jesús estaba orando, Padre, glorifica a tu Hijo, porque tu Hijo te ha glorificado en la tierra con aquella gloria que teníamos antes de la fundación del mundo. Y dice que la voz del Padre le habló. Jesús le dijo, lo he glorificado y otra vez te voy a glorificar. Por eso es que la Biblia dice que Jesús se murió hasta lo sumo, pero así fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua, saque esa lengua y confiese que Jesús es el Señor. Él es el Señor. Por eso es que hasta los demonios tienen que decir que Jesús es el Señor. Testificar. Vamos al Evangelio de Juan, voy terminando con esto. Juan 15, 26. Para que vean que esa es la voluntad del Padre, que demos testimonio del Hijo. Que Él ha vencido la muerte en la cruz, Él ha vencido el pecado en la cruz, Él ha vencido a Satanás en la cruz. Ese es el testimonio, que Él ha resucitado, que Él vive por los siglos de los siglos y Él viene por su iglesia. Evangelio de Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, escuche, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién, de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Padre dio testimonio de los cielos, el Espíritu dio testimonio del Hijo, que Él se levantó al tercer día. La iglesia da testimonio de Cristo. Esa es la voluntad del Padre, que todos demos testimonio de Cristo Jesús. Que Él en la cruz venció el pecado, que Él en la cruz venció a Satanás, venció al mundo, venció la muerte y venció todo. O sea que en Él tenemos vida eterna, cielos abiertos, victoria sobre nuestras vidas. Volviendo al principio, Jesús dijo esas palabras, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuche eso, hermano. No profetizamos en tu nombre, dones, echamos fuera demonios, poder espiritual y muchos milagros. Entonces te declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando yo leí eso al principio que comenzaba a leer la Biblia, eso me sacudió. ¿Cómo es posible que alguien que predique de Jesús, sane enfermos, eche fuera demonios, no sea salvo? Porque Dios conoce el corazón.
Los dones no nos van a salvar. Porque esta gente tenía dones, pero no estaba haciendo la voluntad del Padre. Si usted quiere entrar al cielo, asegúrese de hacer la voluntad del Padre. Y no voy a hacer aquel día, Señor, estuve con el pastor Víctor ahí, sirviendo, predicando, y vimos milagros, y vimos sanidades, y la iglesia se llenó, y se cumplió la palabra, que la gloria postrera de esta casa iba a ser mayor que la primera, y no que había más gente, y hubo un avivamiento, pero no se aseguró de hacer la voluntad del Padre, te quedaste. Amén. Y yo predicaba, Señor, y era líder de alabanza, y era y esto y lo otro. No te conocí, te va a decir el Señor, porque no te aseguraste de hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que oigamos al Hijo, su palabra, que creamos en Él, no en nosotros ni en nadie más, que le obedezcamos a Él, su palabra. ¿Qué más? Que le sirvamos, que adoremos a Él y que testifiquemos de Él, de Jesús. Amén. Así que esa es la voluntad del Padre. Ya la sabe. Si quiere entrar al cielo, haga la voluntad. Porque no es el que dice, tampoco es el que conoce, sino el que hace. ¿De acuerdo? Usted puede decir, ¿cuántos van al cielo? Amén. Una cosa es que lo diga, la otra cosa es que si suena la trompeta sea así. Tampoco el que conoce. Por eso que Jesús dijo, muchos saben mi voluntad, pero no la hacen. Por eso recibirán más azotes. No es el que dice, no es el que conoce la voluntad del Padre, sino el que la hace. ¿De acuerdo? O sea que podemos hablar 1000 palabras, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros hablamos mucho y hacemos poco? Pensamos mucho y actuamos poco. ¿Qué tienes que hacer aquí? Pensamos en grande y no hacemos nada, ni lo pequeño que Dios te manda a hacer lo quieres hacer. Estás en grande. Entonces, hermano, asegurémonos de hacer la voluntad del Padre. Y eso es cosa personal de cada uno. ¿De acuerdo? Sí, amén. Es algo personal. En aquel día, pues 2 estarán en la cama, o 2 estarán en el campo, 2 en el molino, o 100 en la iglesia. Unos serán tomados, otros serán dejados. Amén. Así que, si queremos entrar al cielo, hagamos la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Póngase de pie. Ese es el mensaje. Padre Celestial, gracias porque me permites compartir nuevamente tu palabra. Así te ha placido, que la gloria sea para ti. Tú conoces, Señor, nuestra humanidad, pero no confiamos en nadie